Y hablábamos acerca del anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández en el Congreso de la Nación. Ahí nuestros representantes también estuvieron muy atentos a lo que significa, lo que va a marcar el inicio de este año legislativo, como es este proyecto o estos proyectos de democratización de la justicia. Por eso nos acompaña el diputado nacional Pablo Cosiner. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué se entiende por democratización de la justicia cuando estamos viviendo un proceso democrático que ya lleva años en esta Argentina? Yo creo que el debate es cómo hacer para que la justicia esté cada vez más cerca de la gente. Hoy hay una clara demanda de toda la sociedad para lograr mayor grado de identificación entre el resultado de la actividad de la justicia y la expectativa de la sociedad. Creo que lo que ha planteado la Presidenta de la Nación en su discurso es anunciar proyectos de ley que tengan que ver con esto, cómo participa la gente en el proceso de selección de los jueces, cómo hace para que la sociedad tenga cada vez más información de la tarea judicial, cómo se hace para que la selección de los empleados de la justicia sea cada vez más transparente, cómo se hace para que se reestructure el sistema de la organización judicial para que las sentencias cada vez sean más rápidas. En este sentido va el tema de la democratización de la justicia. La democratización no es solamente elegir, ¿sí?, a alguien para que ocupe un cargo, es también modificar el sistema internamente para que cada vez sea más eficiente, con más participación. Y creo que va en este sentido estos anuncios que ha hecho la Presidenta de la Nación. Ahora, cuando hablamos de elección, estamos hablando de que el voto popular sería quien elegiría en un principio, porque son suposiciones de lo que sería el proyecto, a los miembros del Consejo de la Magistratura que después eligen a los jueces. ¿Esto politizaría el sistema judicial a su entender? Estamos hablando primero de enunciados generales porque, como ustedes decían, los proyectos no han ingresado todavía al Congreso, por lo tanto, técnicamente no tenemos definido bien qué mecánica se propone. Pero el hecho de que la sociedad participe eligiendo sus representantes ante el Consejo de la Magistratura permite que los ciudadanos comunes tengan representantes que no necesariamente tengan que ser abogados, que no necesariamente tengan que ser jueces, que no necesariamente tengan que ser legisladores, representantes más directos en el proceso de selección de los jueces. Lo que vos por ahí haces referencia al tema de la partidización, porque la politización existe siempre, porque del momento que va a haber una disputa electoral de una lista de representantes a otra lista de representantes, la discusión política va a estar, evidentemente va a estar. El tema es cómo se hace para que no necesariamente eso represente una injerencia tan directa de los partidos políticos, ¿sí? Bueno, eso lo tendremos que debatir cuando conozcamos bien el proyecto y ver de qué manera se hace para que esos representantes de la sociedad civil... Si fuera así, sí. ¿usted estaría de acuerdo y está conforme de que sea así? Sí, yo estoy de acuerdo que haya representaciones de la sociedad, porque si bien nosotros hemos pasado de un sistema netamente político partidario en el proceso de elección de jueces, porque antes no nos olvidemos que la Cámara de Senadores de la Nación era quien participaba del proceso de selección de los candidatos, o sea, daba el acuerdo y el Poder Ejecutivo Nacional era quien elevaba la terna directamente, o sea, era una actividad discrecional de la Presidenta de la Nación, como de los gobernadores, porque tampoco existía en el Consejo de la Magistratura, decir, bueno, yo postulo a tal persona y el Senado daba el acuerdo. Hoy se ha pasado de ese sistema netamente político a un sistema más corporativo de la justicia, porque yo siento hoy que la justicia ha ido de a poco cerrando la posibilidad de acceder a ser juez, fiscal o defensor, en gran medida a integrantes del mismo Poder Judicial. Y creo que hay que abrir un poco las puertas para que haya mayor oxigenación de la actividad judicial con representantes más directos también de la sociedad, que no solamente haya carrera desde la justicia, sino que también gente de afuera de la justicia pueda ingresar a formar parte de la justicia. Creo que esa es la clave del proceso que hoy vamos a empezar a discutir. ¿De qué manera se evita la partidización, como decía, ¿no? Porque, bueno, uno va a querer ser candidato, inevitablemente va a necesitar una estructura e inevitablemente los partidos políticos siempre están a la caza de esto, ¿no? Su avidez hace que de alguna manera vayan a estar encima de ellos. Indudablemente que los partidos políticos no van a dejar de tener participación, porque de hecho son constitucionalmente los elementos que se
reconocen como únicos en las constituciones nacionales y provinciales para la postulación de candidatos. Digamos, no existen en el sistema político argentino candidaturas unipersonales o candidaturas de asociaciones civiles directamente. Para eso habría que hablar de una reforma constitucional, lo cual ha dicho claramente la presidenta, para tranquilidad de muchos, que no va a recurrir al mecanismo de reforma constitucional. Entonces hay que manejarnos con las herramientas que tenemos. Dentro de eso habrá que ver de qué manera, dentro de este parámetro, podemos trabajar técnicamente para que realmente los representantes de la sociedad sean lo más fieles posibles representantes de esa misma sociedad, sin tanta injerencia de lo que es la política partidaria, que indudablemente algo va a tener de injerencia, porque vuelvo a decir, la Constitución las reconoce como los únicos elementos o organizaciones posibles para postular candidatos. Como yo les decía al comienzo, hasta ahora estamos hablando de enunciados, porque los proyectos no han ingresado. Por allí, de aquí a 30 días, cuando los proyectos ingresen, podamos ver de qué manera la presidenta ha plasmado en los proyectos lo que anunció en el discurso de la Asamblea. Hablando de proyectos, y cuando la presidenta justamente hablaba de democratización, usted fue el que tomó la iniciativa y presentó un proyecto para que los jueces paguen ganancias. Obviamente que los jueces salen a decir que no tienen problema, que están conformes. ¿Usted cree que esto fue como un tirón de orejas para la justicia? La verdad que la presidenta en su discurso fue claro, ella hizo mención al proyecto que yo presenté y ella planteó, a ver, ¿yo por qué lo presenté primero? Porque esto tiene que ver con lo que planteó la presidenta también. Hay una ley que hoy existe, dictada por el Congreso, que le había quitado a los jueces el privilegio de no pagar impuestos a las ganancias. La Corte de Justicia de la Nación, por acordada, paralizó la aplicación de esa ley para ellos. Esa es la realidad. Entonces, en mi proyecto yo planteaba volver a poner en vigencia esa ley dejando sin efecto esa acordada. La presidenta plantea en su discurso que realmente tendría que ser la misma justicia para evitar que se acuse de porque derogando la acordada podría pasar a pagar ganancias. Claro, entonces dice, la verdad que sería mejor que en vez que el Congreso tome la iniciativa o el mismo Ejecutivo, sea la misma Corte de Justicia de la Nación la que dicte una acordada derogando esa acordada. Sería lo ideal. Yo la verdad que en esto le doy la derecha a la presidenta en cuanto a que confiar en que esto pueda llegar a suceder, me parece que sería lo mejor. Yo en el mismo fundamento del proyecto digo que si la Corte tomaría esa iniciativa no estaríamos discutiendo. ¿Le quitaría estado parlamentario directamente? Yo dudo, tengo derecho a dudar porque si ha pasado desde el año 96 hasta ahora sin que se derogue esa acordada, no veo por qué ahora lo vayan a hacer. Lo cual significaría que no hay voluntad. No, puede ser que como a partir de la presentación de este proyecto se generó todo un debate, la sociedad se ha expresado. Es como que quedó en evidencia. Ha quedado en evidencia, como quien dice, la presidenta puso en pelota. ¿Usted sabe qué le significaría a las arcas nacionales el pago de impuestos a las ganancias? No, la verdad que no. No me puse a calcular ni cuántos jueces son, ni cuánta dinero, porque este proyecto en su momento, o la idea esta, sea con la aplicación de la actual ley o una ley nueva, no tiene finalidad de recaudación. O sea, el Estado no se va a hacer más rico o menos rico porque los jueces paguen ganancias. Esto tiene que ver con un criterio de igualdad, nada más, de igualdad ante la ley. Yo no creo que con esto se afecte la intangibilidad de los jueces, porque creo que sí se haría si se crearía un impuesto específico para la actividad de los jueces. Pero que los jueces paguen un impuesto que pagan hoy miles y miles de trabajadores, a los cuales de paso les cuesta mucho pagar el impuesto a las ganancias, me parece que no afecta la intangibilidad y de hecho esta ley que tendría que estar aplicándose y está paralizada está basada en el artículo 16 de la Constitución Nacional que habla del principio de igualdad ante la ley, incluso para las cargas públicas, para el pago de los impuestos. Yo creo que es una cuestión de voluntad. Yo decididamente creo que es una cuestión de voluntad. Ha surgido mucha corriente de jueces que están planteando claramente de que les gustaría pagar. Hubo un debate en Buenos Aires de más de 1.000 jueces que han adherido a esta idea de la democratización de la justicia y del pago de los impuestos. Y creo que la Corte, incluso el mismo doctor Zaffaroni lo ha dicho, que él está de acuerdo, daría muy buena señal a la comunidad que ellos mismos sean los que deroguen esta acordada y que no se genere otro tipo de herramienta que los obligue, que no sea la propia voluntad de ellos, ¿no? Ahora, estas medidas que vienen desde el Congreso de la Nación, que van a partir desde el Congreso de la Nación, van a la Suprema Corte de Justicia, pero cada provincia tiene su constitución y sus sistemas judiciales. Sí. ¿De qué manera se va a implementar esto en todo el país?
Esto tiene que ver con los procesos de adecuaciones que normalmente se hace a partir de definiciones de políticas macro generales nacionales hacia cada uno de los distritos, si bien cada distrito autónomamente organiza su poder judicial provincial. ¿Se requiere adhesiones? No, legislaciones provinciales en muchos casos. O sea, la provincia de Salta tiene su propia ley que regula el Consejo de la Magistratura. Si hay algún cambio a nivel del Consejo de la Magistratura Nacional, habrá que ver de qué medida, teniendo en cuenta la Constitución de Salta y la ley de Salta, esto es posible a nivel provincial, pues son legislaciones totalmente distintas. O sea, hay que ver si las propuestas que se realizan a nivel nacional, una vez que las tengamos por escrito, son compatibles con la legislación que existe en la provincia de Salta. Después hay cuestiones que tienen que ver con definiciones que la misma Corte puede hacer, por ejemplo, el hecho de que la ciudadanía pueda saber cuántas causas maneja cada juez, qué tipo de dinámica tiene cada juzgado, si hay muchas causas paralizadas o no, respetando el tipo de información que se puede dar y algunas que no se puede dar, porque forma parte de la información que en algunas causas no se puede abrir a la comunidad, porque tiene que ver con información reservada. Entonces, ahora, doctor, lo que reclama la gente es la lentitud de la justicia. Bueno, ¿qué mecanismos, digamos? Porque si vamos a la modernización debiera significar también mayor eficacia en lo que la gente necesita, que es el problema la lentitud, que requiere yo no estoy tan de acuerdo con que la lentitud se resuelve siempre a través de las normas de procedimiento. Hay jueces que trabajan muy rápidamente con las mismas normas de procedimiento que otros. Pero hay en alguna parte del proceso donde la causa se detiene. Sí, pero muchas veces también depende de las prioridades, de las actitudes. Yo no creo que una reforma procesal siempre te garantice mayor celeridad, porque hubo muchísimas reformas procesales a nivel civil, a nivel penal, a nivel contencioso administrativo, y hay jueces que trabajan con mayor celeridad y otros con menor celeridad. Entonces, también el hecho, creo yo, de que la justicia sepa que el ojo de la sociedad está puesta sobre la actividad de la justicia, va a ser también, creo yo, de ganar velocidad. Obviamente que hay que ver cómo es el tema de la idea de las cámaras de casación que ha planteado la presidenta. ¿Y esto no lo va a hacer más lenta todavía, un nuevo paso? Depende, porque si con eso evitamos que se arme un cuello de botella para ir toda la Corte de Justicia y esto pueda derivarse en 4 cámaras de casación que por la especificación de cada uno de los temas ganan en agilidad, creo que puede ser una ayuda. Sí creo que indudablemente son 2 demandas de la sociedad, mayor celeridad, pero también saber qué hace con las causas, muchas causas que tienen trascendencia, que la gente también quiere saber qué es lo que pasa. No creo que sea una cuestión de intromisión de poderes, al contrario, porque si hay alguien que está habilitado para legislar es el Congreso de la Nación. No es que la presidenta está planteando por decreto, vamos a modificar esto. Lo que está diciendo, voy a remitir al Congreso, que es por Constitución quien estamos facultados para hacer las reformas en materia judicial. Vamos a someter al Congreso este tipo de ideas y de reformas. Ahora, doctor, un año netamente electoral que va a repercutir justamente en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Cómo perfila usted este año en virtud de esto, ¿no? Donde va a haber presión por parte de algunos sectores para imponer algunas leyes y la resistencia también del oficialismo de llevar adelante las reformas que quiera la presidenta en lo que serán sus últimos años de gestión? El año pasado ha sido un año con mucha actividad, con mucha discusión sobre temas fundamentales. No nos olvidemos que hemos discutido nacionalización de YPF, la ley de papel prensa, la reforma al estatuto, de la Carta Orgánica, del Banco Central, temas vinculados al Código Penal, la ley de tierra, la ley del estatuto del peón rural, temas del mismo presupuesto. Y eso se resuelve en la dinámica de las mayorías y minorías, porque así lo ha establecido la gente al momento de votar. Hoy el Congreso tiene una composición que es el producto no de un decreto de la presidenta, sino de lo que la gente votó en las elecciones. Y está claro que hay una mayoría entre el bloque del Frente para la Victoria y bloques aliados, que esa mayoría, que es la mayoría de la sociedad de octubre del año 2011, que está acompañando este proceso político. Entonces, nosotros vamos a darle a la presidenta las herramientas que ella requiera y necesita para continuar su proyecto. Esto lo vamos a hacer. ¿Le parece bien que hagan renunciar a 2 ministros para que asuman nuevamente sus bancas? No me parece lo más prolijo. Porque no se respetaron los tiempos legislativos sí, tampoco. A ver, es un tema legal. Es un tema legal porque... ¿Y es legal? Es un tema legal porque, digamos, no hubo ninguna impugnación y, digamos, hay gente en la cual el Congreso todavía no había aceptado la renuncia, entonces ellos volvieron a ocupar su cargo.
O sea, desde que asumieron como ministro tampoco estaban, digamos, lo que pasa es que el Congreso no se se había reunido, entonces ellos habían asumido al referéndum de lo que recibió el Congreso. Ahora, si vos me preguntás si yo lo hubiese hecho, no, en mi posición personal, pero es una herramienta posible para el caso de, creo, un diputado de Chubut y otro de Tucumán. Lo que se vienen también son las candidaturas testimoniales. ¿Usted está de acuerdo con las candidaturas testimoniales? Porque, bueno, es una forma de engañar a la gente. Ha dado ¿no? muy buenos resultados, digamos, en la sociedad, ¿no? En Salta no la hemos usado y creo que la última candidatura testimonial que recuerdo es la del doctor Armando Caro Figueroa, creo que se hizo elegir diputado nacional y después nunca asumió, para seguir siendo ministro de Menem. Y creo que no ha quedado muy bien parado hacia la sociedad. En Salta no, o por lo menos durante este proyecto político no la hemos usado y no creo que tampoco la vayamos a usar. Doctor Pablo Cosiner, diputado nacional, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, hablando de esto y seguramente en el transcurso del año veremos cómo se presentan los proyectos y seguirá el debate. Con la ausencia de un invitado, porque la idea era debatir, pero bueno, nos vamos a una pausa y seguimos con el próximo bloque.